Bien, mis queridos amigos, entonces vamos a hacer el trazo muy sencillito, muy fácil de este topsito o corpiño, como le digan en tu país, o acostumbrador para niñas. Vamos a hacer el trazo desde cero para que aprendas a hacerlo y puedas de pronto adaptarlo a la medida que quieras hacerlo. A partir de esta medida podemos hacer otras tallas, bien sea más grandes o más pequeñas. Entonces vamos a comenzar primero con el molde delantero y lo vamos a comenzar con un rectángulo que va a medir desde la punta de tu hoja hasta acá. Vamos a medir 16 centímetros. Medimos 16 centímetros y hacemos una marca a los 16 centímetros. Bien, luego vamos a hacer una segunda marca desde acá, desde arriba hasta acá, de 4,5 centímetros y hacemos esta segunda marquita. Entonces aquí es 4,5 centímetros y aquí es 16 centímetros. Luego vamos a hacer una tercera marca, mis queridos amigos, de 8,5 centímetros. Por aquí hacemos una marquita, 8,5 centímetros. Nuevamente de este lado, en la marca de 8,5 centímetros vamos a medir hacia adentro 16,5 centímetros y hacemos una marquita. Muy bien. Allí podemos trazar una línea punteada porque esta línea simplemente nos va a servir de referencia. Perfecto. Luego vamos a culminar este rectángulo. Medimos 16,5 centímetros. Acá hacemos otra marca. Y 16 centímetros. 16,5 hacemos otra marca. Y eso es para, si no tenemos una escuadra, es para asegurarnos de que este trazo de este rectángulo nos quede derechito. Bien, y unimos esos tres puntos. Y luego unimos este punto en la parte de abajo. Y tenemos nuestro rectángulo. Perfecto. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a hacer una marca desde esta punta hasta acá en 11 centímetros. Y ya casi tenemos listo nuestro molde. 11 centímetros y hacemos una marquita. Muy bien. Y la otra marca que vamos a realizar en la parte, en la línea inferior, en la línea de abajo, de 14,5 centímetros. Acá. Entonces, en este punto son 11 centímetros y en este punto son 14,5 centímetros. Bien, básicamente ya tenemos casi listo nuestro molde. ¿Qué nos queda por hacer? Unir los puntos. Vamos a utilizar esta reglita curviada y vamos a unir este punto de acá de 4,5 con este de 11,5 en una curva no tan pronunciada, ¿ok? Para que no nos quede tan recto. Ahí está. Vamos a utilizar esta curva. De todas maneras, cuando cortemos el molde te vas a dar cuenta. Esta línea la vamos a descartar. Vamos a utilizar esta. Luego, ¿qué otra curva tenemos que hacer? Vamos a hacer una curva desde este punto hasta acá, hasta el 11, que vendría siendo como la sisa de nuestro topsito. Para ello vamos a utilizar esta otra reglita, que es un poco más curva. Y unimos esos dos puntos. Más o menos allí está perfecto. Fíjate que tenemos acá escote y tenemos nuestra sisa. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Unir en una semicurva no tan pronunciada este punto de 14 centímetros con este otro punto. Para eso volvemos a utilizar nuestra regla de curva en forma invertida porque necesitamos hacer esa medio curvita hacia adentro. Así. Esta sí es una curva muy poco pronunciada. Ahí está. Y ahí ya tenemos listo nuestro molde. Estas medidas, este trazo que estamos haciendo acá es para una talla 12.
Si queremos hacer reducirla o ampliarla, es muy fácil, mis queridos amigos. Aquí ya tenemos la parte delantera. Muy bien. Si queremos reducir, vamos a entrar aquí desde este punto. Vamos a entrar 1 centímetro. Marcamos el punto. Desde acá también, desde este punto, entramos 1 centímetro. De la parte inferior vamos a entrar medio centímetro. Muy bien. Y del escote también, desde este punto, vamos a entrar medio centímetro aquí, medio centímetro aquí. Y este medio centímetro va a ir como abriéndose hasta acá, hasta este centímetro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente unir esos puntos. Unimos esos puntos. Utilizamos la misma curva. Trasladamos la regla con el punto de arriba, unimos con el punto de abajo, trazamos y acá con nuestra reglita igual utilizamos la misma curva, trasladamos la regla para unir esos dos puntos y de esta forma obtenemos la talla 10. Esta es la talla 12. Y si queremos una talla más pequeña, repetimos. Volvemos a entrar 1 centímetro acá, medio centímetro acá, medio centímetro y medio centímetro. Unimos los puntos con las mismas curvas y obtenemos la talla 8. En el caso de que queramos ampliarla, es decir, ya no quiero una talla 12, sino una talla 14, voy a aplicar el mismo criterio, pero hacia afuera. Es decir, de aquí saldría 1 centímetro, de aquí saldría 1 centímetro, de aquí a aquí bajo medio centímetro. Desde este punto salgo medio centímetro, aquí tendría que extender un poco esta línea y uno nuevamente los puntos. Ahí tendría una talla mayor. Muy bien, entonces este es el molde delantero. Muy bien, ahora vamos a hacer el molde trasero. Para nuestro molde trasero vamos a trazar nuevamente un rectángulo desde el borde del papel hasta acá 16,5 centímetros y trazamos esa línea. Luego aquí hacia abajo vamos a hacer dos marcas, una de 6 centímetros y una de 7,5 centímetros. Marcamos de este lado también 7,50 para cerrar nuestro rectángulo que nos quede derecho. Acá 7,50. Y aquí cerramos nuevamente hasta 16,5. Muy bien. Y cerramos nuestro rectángulo. Ahora, en esta línea inferior vamos a entrar 14 centímetros. Y hacemos una marquita acá, 14 centímetros. Este 14 centímetros lo vamos a unir en una línea semicurva. Una curva muy delgadita. Lo puedes hacer a mano alzada también. Y vamos a unir estos dos puntos. Muy bien. ¿Qué nos queda ahora por hacer, mis queridos amigos? Vamos a unir este punto con este punto también en una semicurva para darle forma y estilo a nuestra parte trasera del top. Perfecto. Y unimos esos dos puntos. Ahí ya tenemos también, mis queridos amigos, nuestra parte trasera en talla 12. Pero queremos una talla 10, una talla más pequeña. Pues vamos a hacer igual el degradado. Aquí vamos a entrar 1 centímetro. Aquí también entramos 1 centímetro y hacemos la marca. Y a partir de aquí, de esta línea curva que acabamos de trazar, entramos medio centímetro. Y unimos esos puntos para hacer una talla más pequeña.
Utilizamos la misma curva, trasladamos. Y aquí ya tenemos nuestra talla 10. Igualmente, al igual que en el molde delantero, si quieres una talla más pequeña, volvemos, entramos 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, medio centímetro y medio centímetro, unimos los puntos y ya tenemos una talla inferior. Si queremos una talla más grande, aplicamos el mismo criterio pero hacia afuera. Salimos uno acá, salimos uno acá y salimos medio acá y unimos los puntos y tenemos una línea más grande. Muy bien, ya tenemos los dos moldes, mis queridos amigos. ¿Qué debemos ahora indicar a estos moldes? Con estas 3X vamos a decirle que debemos cortar en tela doble, es decir, esto va hacia el doblez de la tela. ¿Qué otro dato importante debemos tomar en cuenta? La elongación, es decir, hacia dónde estira la tela. Debe estirar en este sentido. Estirar tela. O elongación, lo que se conoce como elongación. Igualmente aquí, elongación. Porque hay telas que estiran más hacia un lado que hacia otro. Entonces, hacia donde más estiren es que debemos colocar el doblez de la tela, hacia el ancho de la tela. Muy bien. Para la parte delantera podemos utilizar dos trozos de tela, es decir, para que quede como con un forrito. Cuando estemos en la confección te voy a explicar. Entonces vamos a cortar dos piezas en tela doble. Puede ser la misma tela o puedes utilizar la tela del lado exterior y la tela interna, una telita más suave de algodón para que te sirva de forro del topsito. Y esta una pieza en tela doble. Muy bien. Otro dato importantísimo que debemos tomar en cuenta es que este topsito lleva una tira libre, que es la que vendría como que la que sostiene la prenda al cuerpo. Entonces, dependiendo de la talla, va a tener una medida. Vamos a anotarlo acá. Para la talla 8 necesitaremos 20 centímetros. Para la talla 10 necesitaremos 22 centímetros. Para la talla 12 necesitaremos 24 centímetros. Como puedes ver, va subiendo o bajando de 2 centímetros en 2 centímetros dependiendo de la talla. Esa es la tirita que va aquí. Entonces esto es tira libre. Entonces, de este modo, mis queridos amigos, ya tenemos los moldes listos. Vamos a cortar y te muestro. De esta forma, mis queridos amigos y amigas, fíjate, me queda el molde trasero, el molde delantero. Para efectos de este tutorial voy a trabajar con la talla 8, pues es una piecita, una prendita que le voy a hacer a mi hija, a mi hijita de 7 años, le voy a hacer uno. Entonces lo vamos a hacer de talla 8. Para la parte del engomado voy a utilizar sesgo elástico, el mismo sesgo elástico que hemos estado trabajando con las panties de damas y los panties de niñas, ¿se acuerdan? En los videos anteriores, si no los has visto, pues te dejo por acá la lista para que veas esos videos de panties de niña, que los puedes hacer con un juego con esto, con esta prenda, y quedan espectaculares, muy fáciles de hacer y quedan preciosos, la verdad. Entonces utilizamos el mismo sesgo elástico. Fíjate lo que te decía con respecto a la tela, mis queridos amigos. Estira hacia este lado y hacia este lado estira menos. Entonces esta vendría siendo la elongación de la tela. Entonces yo coloco doblez de la tela por este lado. Me interesa que elongue la tela y tomo mi molde. Para las niñas yo recomiendo siempre utilizar cualquier tejido con algodón. Como ya les he dicho en otras oportunidades, mis queridos amigos, a mí me gusta trazar y luego cortar. Fíjate, ahí tengo trazado mis dos moldes. Después que hago mi trazo, bueno, esta es la forma en la que yo lo hago. Ustedes lo pueden hacer como se sientan más cómodos. Yo lo hago de esta forma, me siento muy cómodo y me siento muy conforme con el resultado. Te recuerdo que de esta pieza, como me gusta que la parte delantera quede como forradita, voy a cortar dos piezas de esta. Si usas una tela estampada o una tela de otro color, si es de la misma textura de algodón, puedes usar la misma tela como forro, o puedes usar el forro en color blanco y la parte que va por fuera de tu color,
o estampado. De la parte trasera sí, una sola. Vamos a hacer el corte de la tela y ya estaríamos listos para irnos a la máquina a la parte de la confección. Bien, mis queridos amigos, entonces luego que hacemos el corte de la tela nos queda de esta forma. Yo en este caso estoy haciendo ambas piezas del mismo color, una va a ser el forro y otra va a ser la parte externa. Y esta es la parte trasera de la prenda. Muy bien, ahora fíjate. Para este proyecto voy a aplicar una técnica que se llama sublimación, no sé si ustedes la habrán escuchado, en donde yo selecciono un diseño, el que yo quiera, lo bajo de internet, en fin, y lo mando a imprimir en papel de sublimación. Ustedes en su ciudad, en su país donde se encuentre, solamente tienen que buscar sitios donde trabajen con sublimación y ustedes pueden también llevar sus diseños en un formato de papel tamaño A4, todo lo que les quepa en la hoja, y pueden mandarlo a imprimir. Esto también lo puedes aplicar para decorar tus panties, para decorar franelas. Y lo otro que debes tomar en cuenta es que esta técnica funciona en tela de algodón, pero esa tela de algodón debe tener al menos un 20 o 30% de poliéster para que la tinta se pueda adherir y que se fije a la tela. El proceso de sublimación, mis queridos amigos, súper sencillo. Colocamos la prenda que vayamos a sublimar con el derecho hacia nosotros, el derecho de la tela hacia nosotros. Tomamos el diseño con la tinta hacia el derecho de la tela. Tratamos de que nos quede centrada, derechita, ¿verdad? Más o menos allí. Colocamos nuestro pedazo de papel. Y luego con la plancha caliente en algodón, simplemente la colocamos allí sobre el diseño. Y hacemos un poco de presión aproximadamente durante un minuto y medio. Transcurrido ese tiempo de un minuto y medio aproximadamente, todo va a depender de cuánto caliente tu plancha. Retiramos el papel, retiramos la plancha y vamos a retirar el papel. Y fíjate cómo se adhiere el diseño de la tinta a la tela. Esto es una técnica súper sencilla, mis queridos amigos, que lo puedes hacer en tu casa con tu plancha de tu casa sin ningún tipo de problema y al cual le puedes sacar muchísimo provecho, dado que es una técnica muy económica, muy fácil de hacer y lo puedes hacer tranquilamente en tu casa. Bien amigos, entonces fíjate, el primer paso que vamos a hacer para comenzar la confección es armar la pieza. Vamos a unir costados, pero queremos que la pieza quede con costura guardadita. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra prenda con el derecho hacia nosotros, ¿ok? En la primera pieza del delantero con el derecho hacia nosotros. Vamos a colocar la pieza del trasero enfrentando derecho de la tela contra derecho de la tela. Vamos a enfrentarlo. Luego que enfrentamos derecho contra derecho de una pieza del delantero contra derecho de la pieza del trasero, vamos a colocar la parte o la tela que vamos a utilizar de forro, también con el derecho hacia nosotros. Y vamos a hacer una especie de sándwich con las tres telitas. Tenemos la telita que va a servir de forro, ¿verdad? La que va a quedar por dentro, que generalmente yo sugiero que la hagan blanca. La tela, la parte de la pieza del trasero con el frente hacia el frente de la pieza del delantero. En cada costado arreglamos las tres telitas. Podemos apoyarnos con un alfiler para que no se nos mueva. Igualmente de este lado arreglamos bien las telitas, nos apoyamos con alfiler para que no se nos mueva. Teniendo así arreglada nuestra tela, nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar una costurita recta al ancho del prensatelas en cada costado. Aguja número 9 o número 10 punta de bola en costura recta, largo de puntada aproximadamente 2.5 o 3. Y vamos a pasar una costurita recta para unir este costado. Ahí tenemos el primer costado unido.
Vamos a repetir la operación en el otro costado, que queden las 3 telas bien acomodadas. Ok, allí tenemos unidos los dos costados con esa costurita recta. Si cuentas con una máquina overlock o remalladora, puedes pasarle una costura de overlock por ambos costados. Si no tienes, vamos a cortar un poco el exceso de esta costura, más o menos que nos quede a unos 3 milímetros aproximadamente. Vamos a cortar ese exceso. Y vamos a pasar una costurita de zigzag de sobrehilado para evitar que la tela se nos deshilache. Colocamos un zigzag mediano, más o menos de la escala del 1 al 5, puede ser un zigzag de 3,5. Y lo pasamos por todo el borde. Fíjate que nos queda de esta forma. Igualmente, si nos queda algún exceso, pues lo limpiamos, lo perfilamos con la tijera, con mucho cuidado de no cortar la costura. Repetimos eso por este costado y continuamos. Luego que hemos cosido, vamos a voltear la pieza. Y nos queda de esta forma, mis queridos amigos. Fíjate cómo nos va quedando. Nos va quedando el frente hacia nosotros, la tela del forrito y la pieza del trasero. ¿Ok? Ahora bien, debemos hacer lo siguiente. Es natural que cuando hagamos este tipo de trabajo, fíjate cuando vengamos acá, nos quede este pequeño desbalance acá. Lo que vamos a hacer para corregirlo es simplemente tomamos la tijera y vamos a ubicar el corte en esta dirección que viene del trasero, así. Solo vamos a emparejarlo para que después nos quede una sola costurita y desvaneciendo hacia arriba. Vamos cortando y desvaneciendo. Fíjense que es un poquitico nada más, eso es completamente normal. Y perfilamos acá, pulimos un poco el corte y listo, ya nos queda muy bien. Vamos a repetir lo mismo del otro costado, igual, ¿ves? Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra tijera. Cortamos para hacer una sola curvatura acá. Y en el caso de que nos queden aquí estos retacitos así, como unos salticos, unos piquitos, simplemente los pulimos con la tijera. Muy bien, amigo. Entonces cuando arreglamos nuestra prenda nos va quedando de esta forma. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Vamos a fijarnos bien de acomodar las dos telas que nos queden bien parejas en todos los bordes. Y vamos a apoyarnos con alfileres para que no se nos mueva. Lo importante es asegurarnos de que estas dos piezas no se nos muevan cuando estemos engomando con el sesgo elástico. Vamos a colocarle el sesgo elástico acá en esta zona, desde acá hasta acá. Y nos apoyamos con estos alfileres precisamente para que las dos telas nos queden bien parejitas. Entonces vamos a la máquina y continuamos. Bien, amigos, entonces vamos a comenzar el proceso de engomado. El primer paso que vamos a hacer para engomar es colocar el sesgo desde este extremo hasta este extremo. La forma de pegar el sesgo, igual como lo hemos venido haciendo en los tutoriales de Panty, colocamos el sesgo doblado por la mitad, clavamos aguja, podemos dar incluso manualmente un par de puntadas, ¿verdad? Para que se sostenga. Luego dejamos clavada aguja, subimos prensa tela y vamos a colocar nuestra prenda. Colocamos entonces, iniciando nuestra tela en la mitad del túnel del sesgo, lo más pegado a la aguja posible, bien acomodadito allí. Cerramos el túnel, bajamos prensa tela
Con estos hilos de acá atrás nos apoyamos para que corra mejor la tela y un par de puntadas para ayudar a la máquina que se traslade, para que corra la tela. Ahí ya hemos sujetado, quitamos el primer alfiler y vamos a pegar el sesgo con la misma técnica que hemos estado utilizando para las panties. 5 centímetros, estiramos 1, acomodamos bien la tela dentro del túnel del sesgo, cerramos y cosemos con zigzag. Acuérdate que esta costura la hacemos en zigzag. Quitamos el segundo alfiler, repetimos del 5 hasta el 6, estiramos, acomodamos tela, cerramos túnel y cosemos hasta el borde. Ahí dejamos correr un par de puntaditas más. Retiramos la prenda, cortamos hilos. Fíjate que aquí ya hemos colocado el sesgo de lo que correspondería a la parte del cuello, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí vamos a cortar al ras siguiendo esta línea de corte de la tela, ¿ok? Manteniendo la forma del corte de la tela. Cortamos allí. Y aquí en el otro extremo, si tenemos algún excedente, igualmente alineamos la tijera con el corte de la tela y cortamos el excedente de sesgo. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a engomar esta parte de acá, todo el contorno de la espalda, colocando las tiras libres. ¿Cómo lo vamos a hacer, mis queridos amigos? Entonces vamos a medir desde uno de los extremos de nuestro sesgo, vamos a medir 20 centímetros. Y allí en los 20 centímetros vamos a colocar un alfiler para marcar. Vamos a colocar el sesgo doblado por la mitad en la máquina y vamos a coser esta línea, esta tira, así de forma libre, ¿ok? Igualmente con puntada de zigzag. Por esta parte de atrás no vamos a jalar tan fuerte, simplemente vamos a ayudar para que corra la tela. Y vamos a coser así de forma libre, sin estirar, hasta llegar a la marca de los 20 centímetros. Hablo de 20 centímetros, mis queridos amigos, porque esta talla, que es la talla 8, amerita una tira libre de 20 centímetros. Esta tira libre y este procedimiento lo vas a hacer y vas a ajustar la medida dependiendo de la talla que estés haciendo, ¿ok? Pero esta es la forma correcta de hacerlo. Terminamos la costura. Hasta el alfiler y dejamos la aguja clavada. Quitamos el alfiler, dejamos aguja clavada, levantamos el prensatelas y vamos entonces a colocar nuestra prenda desde acá. Bien acomodadito, lo más que llegue hasta tope con la aguja. Bien acomodadito allí. Acomodamos la tela, cerramos túnel, bajamos prensatelas. Vamos a hacer un par de puntadas. Dejamos nuevamente clavada la aguja y entonces a partir de allí vamos a hacer la parte del estiramiento como ya lo hemos venido haciendo. De 5 centímetros, estiramos 1, acomodamos y damos continuidad a la costura. Por todo el borde, por todo el alrededor de la espalda. De la sisa y la espalda. Aquí llegando al otro extremo, paramos, ¿verdad? Muy bien, vamos a parar allí.
Y a partir de allí, desde la aguja, ¿verdad? Vamos a medir 20 centímetros más. Y en esos 20 centímetros vamos a cortar. Allí vamos a cortar de una vez. 20 centímetros o la medida que te corresponda según la talla. Luego que hacemos ese corte, continuamos nuestra costura hasta completar la tira libre. Y fíjate, de esta forma nos va quedando ya nuestra prenda. Ahora nos queda es engomar la parte de abajo de la prenda. Puedes hacerlo obviamente con el mismo sesgo que vienes utilizando. Sin embargo, también puedes hacer algunas combinaciones con el fin de darle un toque más personal a la prenda y de pronto romper un poco la monotonía de color sin que distorsione, ¿ok? Entonces, para esta parte de abajo voy a utilizar esta combinación de verde, como un verde aguamarina, como un turquesa, para darle ese toque adicional. ¿Cómo vamos a medir el sesgo de acá abajo? Tomamos nuestro sesgo y en uno de los extremos vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Más o menos 2 centímetros. Llego hasta el otro extremo de la prenda. Ahí tomo la medida y coloco esa medida que acabo de tomar, la coloco doble. Y hago mi corte. Coloco mi sesgo doble. Muy bien. Tomo la medida desde un extremo y fíjate hasta el otro extremo. Y aquí me está quedando más o menos un centímetro y medio, porque vamos a unir este sesgo a 1 centímetro de costura, y entonces ahí me están quedando los 2 centímetros que necesito para el estiramiento. De esa forma tomamos la medida del sesgo de la parte inferior de la prenda. Entonces coloco mi sesgo a la mitad y voy a pasar una costurita recta aquí a 1 centímetro de costura. Y voy a cerrar. Puntaditas hacia adelante y hacia atrás. Y cierro. Yo acostumbro a limpiar un poco estas puntas, o sea, las redondeo un poco o las corto en diagonal con mucho cuidado sin cortar la costura de acá, ¿ok? Y elimino esas puntas. Luego de eso abro esa costura, así, paso la uña, el dedito y me queda así la costurita abierta. Voy a tomar mi prenda, la parte de abajo de mi topsito, y en una de las costuras voy a colocar esta costura para que me coincida. Entonces abro acá, coloco mi costura acá de sesgo, doblo. Fíjate que ahí me coinciden las costuras tanto del sesgo como de la prenda, ¿verdad? Y puedo apoyarme allí con un alfiler para que no se me mueva. Esta técnica también la puedes utilizar para las panties, mis queridos amigos, en el caso de que la quieras hacer de esta forma. Y corto las esquinas que te mostré precisamente para cuando hago este doblez no me sobresalgan por acá. Hago un par de puntadas para sujetar, retiro mi alfiler. Al principio, sin estirar mucho, voy a hacer esta costura para pegar el sesgo. Perfecto. A partir de allí, clavo mi aguja y comienzo nuevamente el proceso que ya conocemos todos de estiramiento de 1 centímetro. 5, estiramos a 6. Fíjate que aquí ya estamos por terminar. Cuando hacemos el estiramiento que corresponde, la tela prácticamente se acomoda sola dentro del sesgo. Nosotros solamente debemos verificarlo, ¿ok? Que quede bien acomodadita la tela dentro del sesgo. Mire, ahí queda todo bien acomodadito, derechito. Y continuamos. Ahora, ¿qué nos queda? Pegar
las tiritas en la parte de la espalda. Muy bien, ¿cómo vamos a pegar la tirita en la espalda? Muy fácil, mis queridos amigos, fíjate, tomamos la parte trasera, enfrentamos aquí ambas costuras, ¿verdad? De los costados, ambas costuras de los costados, y obtenemos aquí la mitad de esta espalda. Luego volvemos a doblar y obtenemos aquí la mitad de la mitad. Hacemos unos doblecitos allí. Podemos hacer una marquita con alfileres, ¿verdad? Y allí tenemos las dos mitades marcadas, ¿ven? En esta y en esta. Tomamos nuestra tira y nos vamos a venir hacia atrás de esta forma. Nos venimos de esta forma y colocamos nuestra tira así, en todo el bordecito, en toda la marca. Y ahora vamos a pasar, como prefieras, una costurita recta o el mismo zigzag por aquí, por este borde, ¿ok? Yo lo voy a pasar con el mismo zigzag. Y le doy adelante y atrás un poquito. Perfecto. Ahora subimos como arropando eso allí y pasamos una segunda costurita. Igualmente puede ser zigzag o puede ser recta. Vamos a pasar la costurita en el borde superior. Nos queda pegadas. Ahora repetimos la operación en el otro lado con la otra tira. ¿Okay? Y adelante y atrás cerramos. Un pequeño remate. A algunas personas se les hace más fácil. Listo. Entonces termino de cortar hilitos y vamos a la mesa para mostrar el resultado final. Y este es el resultado final, mis queridos amigos. Como puedes ver, mira qué bonito que queda la prenda. Bien acomodadita, bien terminadita, con sus tiras. También es una excelente idea si la quieres hacer en conjunto con una panty. Mira qué bonita que queda. La panty con su mismo diseño y su topcito. Entonces anímense, háganlo, es muy fácil, muy rápido de hacer y bastante económico con respecto a materiales.